El primer ejercicio de este método simple dice que una empresa fabrica equipos de sonido con reproductor de discos compactos, que serían los CDs, y radioreceptores estereofónicos de alta calidad. Cada uno de estos productos requiere una cierta cantidad de mano de obra especializada, de la cual hay una oferta semanal limitada. La información se resume en la siguiente tabla, que sería la mano de obra especializada, que estaría entre los electricistas, técnicos, y por último nos dan una ganancia. Estaría dada por horas de mano de obra especializada para la producción de cada unidad, que serían de los reproductores de CD y los radioreceptores. Y por último serían las horas de tiempo disponibles por semana. Pues esta tabla lo que resume es que los electricistas, para pues la creación de una unidad de CDs, necesitan 2 horas, y para la de radioreceptores 4 horas, y se tienen disponibles 80 horas semanales. De igual manera que para la creación pues de una unidad de CD se necesitan pues 3 horas de técnicos, y para la de radioreceptores 1 hora de los técnicos, y de los cuales se tienen disponibles 60 horas semanales. Pues por cada unidad pues de reproductor de CD se tiene una ganancia de 50, y por cada unidad de radioreceptores se tiene una ganancia de 120. Siguiendo con esto, dice que la empresa desea determinar la mejor combinación de producción de receptores de CD y radiocomunicadores para obtener la máxima ganancia posible. Pues lo primero es que se tiene que pues definir las variables. Ponemos que X1 son los reproductores de CD y X2 son los radioreceptores. Pues nos dan una función objetivo, que sería esta, la maximización de Z, que sería igual a 50 X1 más 120 X2, y está sujeto a pues 3 restricciones. La primera, que sería 2x1 más 4x2 es menor o igual a 80. Nuestra segunda restricción sería 3x1 más x2 menor o igual a 60. ¿Ah? Ahí está la de la no negatividad. Ay, pero Giovanni, ay, que después, ¿cómo me dirá eso? Y nuestra tercera restricción sería pues la de la no negatividad, que tanto x1 como x2 tienen que ser mayor o igual a 0. Lo primero es que tenemos pues nuestra función objetivo, que está sujeta a dichas restricciones mencionadas anteriormente. Algo que hay que tener en cuenta es que pues cuando las restricciones tienen pues la siguiente simbología, que es menor o igual, se le tiene que adicionársele una variable de holgura. Cuando la restricción pues tiene una igualdad, se le tiene que agregársele una variable artificial, y cuando la restricción tiene un mayor o igual, se le tiene que agregársele pues una variable artificial menos una variable de holgura. Pues como tal, en estas pues restricciones, como lo que se tiene es pues que los símbolos son menor o igual en ambas, lo que se le hace es agregársele pues una variable de holgura a cada uno. Pues, lo primero que se quiere hacer es pues tenemos que igualar pues la función objetivo a 0. La función objetivo es esta, que está positiva, tanto 50x1 más 120x2. Lo que se quiere es igualarse a 0, se tiene que pasarse todo al otro lado, por lo que queda pues menos 50x1 menos 120x2 igual a 0. Esta función lo que sigue igualarse es a 80, que pues sería aquí estaría igualada, pero como lo que se dijo anteriormente sobre pues las restricciones, al esta ser menor o igual, pues se le tiene que agregársele una variable de holgura, que sería x1, s1, perdón. Y la segunda que también se le agregaría es s2, porque pues para diferenciarla de la primera restricción.
Ya de esta manera lo organizamos en las tablas. Pues lo primero es poner z, que sería pues la representación de la función objetivo, x sub 1, que sería la variable número 1, x sub 2, variable 2, s sub 1 y s sub 2, que serían pues las variables de holgura. Y la solución. Pues aquí lo que se dice es que se tiene que buscar pues z, cuál es el valor que lo tiene en cada una, pues el coeficiente que tiene en cada una de, pues, de las ecuaciones. Pues primero, pues sería la función objetivo, que nos damos cuenta que z, pues, tendría pues el coeficiente de 1. X sub 1 que estaría acompañada de menos 50, que sería el valor, lo colocamos aquí, pues en X sub 1. Y en X sub 2 el valor sería de menos 120. Pues en la primera variable de holgura, que sería S1, y en la segunda S2, pues se coloca 0 porque en la función objetivo no se tiene pues ninguna variable de holgura. Y la solución sería igual a 50, a 0, perdón. Pues lo segundo sería pues colocar los coeficientes de la variable de holgura. Pues z, pues la segunda ecuación no la tiene, por lo que es 0. En la primera pues variable, que sería x sub 1, el valor, el coeficiente que está acompañando sería 2. En x sub 2 sería 4. Y en la primera variable de holgura, que sería esta, estaría acompañado de un coeficiente de 1. En S sub 2, que sería la segunda variable de holgura, se coloca 0 porque no tiene. Todo esto igual a 80. Pues para la segunda variable de holgura se pone 0 porque no tiene pues z, la tercera, Ah, México, pero es Prosecco. pues no tiene, Sí, está es Prosecco. la tercera ecuación no tiene z, se coloca 0. También me lo robaron. Pues Sí, también x sub de 1 uno. sería 3 Ah, y x sub 2 sería 1. Y pues la primera variable de holgura sería 0. y tú eres bastante, bro. Y la sí, porque no tiene la ecuación. Y la segunda variable de holgura pues sería 1. Y todo esto igualaba a 60. Luego de esto lo que se tiene que hacer es buscar la, Mimosa de cava. pues, la columna de la columna de la columna de pivote, que la cual pues la encontramos hallando el valor pues que es de menor negatividad en la función objetivo. En este caso sería el menos 120. Yo tengo una Por lo tanto, esta sería pues nuestra columna de holgura. Nuestra columna de pivote, perdón. Luego de encontrar pues nuestra columna pivote, lo que tenemos que hacer es encontrar la fila pivote, que esta la llamo pues dividiendo pues la solución entre cada uno de los datos que pertenecen a la columna pivote. En este caso, pues el dato sería 4. Hay que dividirlo entre la solución, que sería 80 entre 4, que es igual a 20. Y pues el segundo dato, que sería 1, hay que dividirlo entre pues 60 entre 1, que sería 60 la solución, y es igual a 60. Bueno, mi nombre es Sander Taborda y yo voy a continuar explicando el ejercicio que sigue, continuando lo que viene explicando mi compañero Enis. Bueno, ahora para identificar ya se encontró el elemento pivote. Ahora lo que prosigue es pasar el elemento pivote a 1. Esto se logra dividiendo entre 4 la fila completa o multiplicando por 1 y dividiendo entre 4.
Entonces, como aquí podemos ver, se multiplica un cuarto por 4 equivale a 1. Al igual que toda la fila, un cuarto por 0 equivale a 0. Un cuarto por 2 equivale a un medio. Un cuarto por 1 equivale a un cuarto. Y un cuarto por 0 equivale a 0. Y un cuarto por 80 equivale a 60. Continuamos pasando a 0 los valores que están sobre el elemento pivot y los que están el que está debajo. Como vemos, el menos 120 y el 1. Esto se logra multiplicando el mismo número, haciendo una Se multiplica multiplicación del 120 por la fila del elemento pivot. Como vemos aquí, sería menos 120 por 0 y se le suma 1, equivale a 1. Menos 120 por un cuarto, menos 50 equivale a 10. 120 por 1 más 120 más menos 120 equivale a 0. 120 por un cuarto más 30 más 0 equivale a 30. 120 por 0 más 0 equivale a 0. 120 por 20 equivale a 2400. Ahora continuamos con la tercera fila, que sería con menos 1, con 1. Entonces sería menos 1 por 1 menos 1 por 1 menos 1 más 1 sería 0. Continuamos con la fila, entonces sería menos 1 por 0 más 0 equivale a 0. Menos 1 por un medio más 3 equivale a 5 medios. Menos 1 por 1 por 1 más 1 equivale a 0, obviamente. Menos 1 por un cuarto menos un cuarto equivale a 0. Continuamos, menos 1 por 20 menos 20 equivale a 60. A 60. Menos 20 equivale a 40. Bueno, como tenemos de que todos los valores de la función objetivo son positivos, sería esta la solución. Reemplazando así la función objetivo, los valores de la función objetivo, que serían 50x más 120x sub 2. Los resultados serían x sub 1, que equivale a 0 unidades semanales, debido a que no tenemos x sub 1 en la tabla. X sub 2 equivale a 20 unidades semanales, como nos muestra aquí en la tabla. Pues hacemos las ganancias equivalen a 2400, así como muestra aquí la tabla, la solución. Y reemplazando la función objetivo, pues nos daría el resultado, que serían 2400 ganancias.
Bueno, mi nombre es Cristian Álvarez y ahora voy a hablar un poco sobre la función, cómo hacer ejercicios con método simplex, pero esta vez haciendo una minimización de la función objetivo. Aquí empezamos pues, por la función objetivo que nos dan, que es de minimización y es 3x1 más 8x2. Eh, Está sujeto a estas siguientes restricciones: x1 más 4x2 mayor o igual a 3.5 y x1 más 2x2 también mayor o igual a 2.5, sub 1 y sub 2 respectivamente. Y tenemos también otra restricción que es de no negatividad, que ya la conocemos. El primer paso que hacemos es igualar las inecuaciones a ecuaciones, pero hay que tener en cuenta de que anteriormente se había dado como unas reglas, que era que si las solo aplica para las restricciones eran iguales, tenían una denominación. Si eran, en este caso, como son mayores o iguales, se le hay que agregarle una variable de holgura y una variable artificial. En este caso, pues se le agregaron la variable artificial, como se muestra en la imagen, a la primera restricción. Se le agrega se le resta una variable holgura y se le suma una variable artificial. Y obviamente es igual a, pues, al valor que tenemos en la ecuación, a 3.5. Se hace lo mismo para este caso, para la segunda restricción, y se le resta una S sub 5, que es la variable holgura, y se le suma una variable artificial y se iguala también. Ahora bien, a diferencia del primer caso, en esta función objetivo vamos a agregar esas valores, esas variables de holgura y esas variables de artificial que se agregaron a la restricción y se le van a agregar a la función objetivo que tenemos. Y acá tenemos pues 3x sub 1 más 8x sub 2, que esta sería la función objetivo normal. Y se le agrega en este caso más un 0s sub 3, que viene siendo el valor, la variable holgura que tenemos acá en esta restricción. Y como no tiene ningún coeficiente, se le agrega un 0. A eso se le suma la variable artificial que tenemos en la restricción número 1, multiplicado por un coeficiente que vamos a llamar m, que es un coeficiente bastante grande. No es infinito, pero es muy grande. Y le sumamos también las dos variables, la holgura aquí de la restricción número 2, eso sub 5, como no tiene ningún coeficiente, 0. Y se hace lo mismo en este caso con la variable artificial, que es up to 6, y también se multiplica por la variable m. Continúo aquí. Y me das al final. Out. Buenas, mi nombre es Giovanni Reyes. Continuando con lo que mi compañero mencionaba, se procede a realizar la tabla simplex. En CJ se colocan los coeficientes de las variables artificiales agregadas a las restricciones, que fueron las dos M's. Las variables básicas también tienen la columna se le agregaron a las restricciones, las cuales fueron a sub 4 y a sub 6. Al lado de las variables básicas se debe colocar los coeficientes de la función objetivo. En todo caso, en la función objetivo, 3x sub 1 se le agrega el 3, el coeficiente, el 8, el 0 a la variable de holgura, m a la variable artificial, 0, y m a la última variable artificial. Luego se procede a agregar cada una de las variables a la tabla simplex junto con sus coeficientes de las restricciones que nos proporciona el ejercicio. Aquí en x sub 1 hay un 1, se le agrega el 1. En x sub 2 hay un 4, se le agrega el 4. En la variable holgura hay un 1, que no se ve pero está ahí. En la variable artificial hay un 1
Y aquí se supone que no hay nada, por lo que se agrega 0. Acá también. Igual a 3.5. En la siguiente restricción también se le agregan los coeficientes que aparecen en el ejercicio. 1 para x sub 1, 2 para x sub 2, 0 para la variable de holgura 3, 0 para la variable artificial, menos 1 para la variable de holgura, 1 para la artificial, igual a 2,5. En ese sub j, la operación que se realiza es la siguiente. Se multiplica 1 por m más 1 por m, lo que daría como resultado 2m. Luego, 4 por m, 4m, más 2 por m, serían 2m, y 2 más 4 son 6m. Menos 1 por m da menos m, y 0 por m, 0, por lo que queda menos 1. Y en la misma operación se hace con las demás, con los demás números de la tabla simplex. Para la siguiente, que sería cj menos zj, se realiza la siguiente operación. Se tiene que restar, perdón, cj menos zj, lo que quedaría 3 menos zj, sería como resultado 3 menos 2m, 8 menos 6m, quedaría 8 menos 6m, 0 menos m, por el signo de la negatividad quedaría m positivo, m más 0 quedaría m menos 0, quedaría 0. Y lo mismo se hace para las demás números de la tabla simplex. Ahora, se tiene que identificar la columna pivote, lo cual se hace identificando el menor elemento que hay en la tabla simplex, al igual que se realizó como en el ejercicio anterior. Entonces, el menor identificado en la tabla simplex sería el 6m, por lo que esa sería la columna pivote, y se tiene que identificar ahora la fila pivote dividiendo la solución 3,5 entre 4, 0,875, y 2,5 entre 2 da 1,25, y la fila pivote se identifica como el menor resultado que haya dado dentro de estas operaciones, la cual sería la fila de esta, para identificar el elemento pivote, y el elemento pivote se tiene que convertir a 1, por lo que se debe multiplicar por un cuarto para convertirlo a 1. 4 por un cuarto daría 1, y lo mismo aplica para toda la fila. Y también el x sub 2, que fue identificado en la columna pivote, entra y reemplaza a la variable artificial, y también se le coloca el coeficiente que aparece en cj. Entonces se realiza la operación para los demás elementos de esa fila. Un cuarto, 1 por un cuarto, un cuarto, un cuarto menos 1 menos un cuarto, y lo mismo para los demás elementos de la tabla. Lo demás pasa igual. Siguiente, se debe dejar en 0 el elemento el elemento que está abajo de la columna pivote. En este caso sería el 2, que fue el que estaba abajo identificado el elemento pivote. Se tiene que dejar a 0, y eso se logra multiplicando
la fila pivote, dando como resultado menos 2 por 2, menos 4. No, perdón. Sería menos 2 multiplicado por 2, por 1, perdón. Un momento. A ver. Se deja 1 la fila del elemento pivote y este se debe convertir a 0, multiplicando por menos 2. Entonces, menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Menos 2 por un cuarto daría 4. Y, no, daría... Bueno, esa operación se realiza para las demás elementos de la tabla simplex. Cuando tengamos el resultado, la operación que se realiza para identificar ZJ es la siguiente. Se multiplica se debe multiplicar un cuarto por el elemento de CJ. 8 por un cuarto daría 2, más m por un medio daría un medio m. Lo mismo para la siguiente variable. 8 por 1, 8, más 0 por m, 0, por lo que queda 8. Y lo mismo aplica para los demás elementos de la tabla. Para el cálculo de ZJ, Z menos ZJ, se debe de restar ZJ menos CJ, menos ZJ, dando como resultado lo siguiente: 3 menos 2, 1 menos un medio m, porque aplica la ley de los signos. El signo cambia. 8 menos 8, 0. Y lo mismo aplica para los demás elementos de la tabla simplex. Bien, una vez realizado todo esto, otra vez se vuelve a identificar el elemento con menor número negativo de la tabla simplex, el cual se puede apreciar aquí que es 1 menos un medio m, y se identifica la fila pivote, que en este caso sería la siguiente, porque se divide la solución entre los elementos del coeficiente pivote, y el que menor resultado dio fue el de la fila de la variable artificial. Siguiente, se debe dejar en 1 el elemento pivote, por lo que se debe multiplicar por 2 todos los elementos de la fila pivote. Entonces 2 por un medio daría 1, 2 por 0 daría 0, y la misma operación aplica para los demás elementos. Siguiente, se debe sumar, se debe multiplicar, 8 por 0 daría 0, y 3 por 1, 3, por lo que ese sería el elemento de ZJ. 1 por 8, 8, más 0 por 3, 8, y lo mismo para los demás elementos de la misma fila. Y en ZJ menos ZJ se debe restar 3 menos ZJ, 3 menos 3, 0, 8 menos 8, 0, y lo mismo para los demás elementos de la fila Z.
menos ZJ. Y el ejercicio se concluye cuando todos los elementos de ZJ menos ZJ, CJ menos ZJ, perdón, son mayores o iguales a 0, lo cual aplica en este caso, dando como finalizado el ejercicio. Entonces, en X1, la solución que dio todo el procedimiento de la tabla simple fue 1,5, y en la variable X sub 2, 0,5, dando como ganancias con minimización 8,5, lo cual se reemplaza en la función objetivo para comprobar el resultado. Y eso sería todo. Muchas gracias.